Antes de comenzar, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Las principales funciones del sistema urinario son la excreción de metabolitos, la regulación del volumen y composición del líquido extracelular, secreción de hormonas y la hidrólisis de pequeños péptidos. Los riñones son órganos pares, los cuales se encuentran suspendidos por un doblez del peritoneo. Debido a que se encuentran separados de la cavidad abdominal por la envoltura del peritoneo, se les conoce como estructuras retroperitoneales. En el grueso de las especies domésticas, se menciona que el riñón tiene forma de frijol, pero en el caso del caballo, en el riñón derecho, tiene forma de corazón y en los bovinos es lobulado. La sangre que llega a cada riñón viaja a través de las arterias renales, las cuales provienen de la arteria aorta. La sangre que sale del riñón viaja por las venas renales para converger en la vena cava caudal. Si realizáramos un corte sagital a través del riñón, apreciaríamos la corteza al exterior y en el interior observaríamos la médula. Las estrías de la médula están formadas por el arreglo anatómico de los componentes en mayor cantidad, que son asas de Henle y porciones medulares de los túbulos colectores. El hilo renal se encuentra en el área del borde cóncavo del riñón. Es en donde el uréter, vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos entran o salen del riñón. La pelvis renal es el origen extendido del uréter dentro del riñón. La descarga final de orina por parte de muchos ductos colectores es recibida por la pelvis renal para ser transportada al uréter, que es un tubo muscular y que va hacia la vejiga. Esta es un órgano muscular hueco y puede variar su tamaño dependiendo de la cantidad de orina contenida. La uretra es la continuación caudal del cuello de la vejiga y transporta la orina al exterior. Se divide en porción proximal y distal. Es bien conocido que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Entender la función de la nefrona es esencial para comprender la función del riñón. El número total de nefronas varía entre cada especie. Como en el cerdo podemos tener hasta 1.250.000 y en el perro podemos tener hasta 415.000. Por lo tanto, tendría lógica pensar que el riñón de un perro grande, en comparación al de un perro pequeño, tendría más nefronas, ¿no? Pues esto no sucede así. Los riñones en los perros grandes poseen nefronas más largas, para compensar el tamaño. Los componentes de la nefrona son los siguientes. El glomérulo que se encuentra señalado son los vasos sanguíneos donde se realiza la filtración de la sangre. Este se encuentra rodeado por la cápsula de Bowman, la cual colecta la filtración glomerular. El filtrado de la cápsula de Bowman es recolectado por el túbulo contorneado proximal, que se encuentran en las cortezas de los riñones. Los túbulos proximales se continúan por el asa de Henle, que consiste en la rama descendente y en la rama ascendente. La rama ascendente regresa hacia su origen glomerular, en la corteza, y en su última porción hay un engrosamiento conocido como la mácula densa. Posterior a la mácula densa se conoce como el túbulo contorneado distal, que se encuentra en la corteza renal, para terminar con su respectivo túbulo conector, que se vacía hacia el túbulo colector cortical. Como podemos ver, un túbulo colector cortical no es único ni individual para cada nefrona, porque recibe líquido tubular por parte de los diferentes túbulos conectores de los túbulos contorneados distales. Cuando los túbulos colectores descienden de la corteza y se introducen a la médula, se conocen como ductos colectores, señalados con la flecha roja. En el riñón de los mamíferos hay dos tipos de nefronas, una identificada por la localización del glomérulo y la otra es por la profundidad de penetración de las asas de Henle en la médula. Las nefronas con el glomérulo en el exterior y la corteza media son llamadas superficiales o nefronas corticomedulares, que podemos apreciar en la imagen del lado derecho. Del lado izquierdo podemos observar a las nefronas con el glomérulo en la corteza cercana a la médula. Estas son conocidas como nefronas yuxtamedulares. Las nefronas yuxtamedulares son las que desarrollan y mantienen el gradiente osmótico del líquido intersticial de la médula. En cada especie, estas nefronas tienen diferentes porcentajes. En el cerdo puede llegar a ser solo un 3%. En el caso contrario, el gato puede llegar a presentar el 100% de estas nefronas.
El líquido final que se obtiene de cada nefrona está sujeto a los mismos factores, no importa si es una nefrona corticomedular o yuxtamedular. También es de suma importancia comprender la irrigación de las nefronas. Esta comienza por la arteriola aferente, que conduce la sangre al glomérulo, y la arteriola eferente conduce la sangre al exterior del glomérulo. La sangre que abandona las arteriolas eferentes es redistribuida por una red de capilares, conocidos como capilares peritubulares. Estos perfunden a los túbulos de la nefrona. En las nefronas yuxtamedulares podemos observar la basa recta que se encuentra señalada. Son ramas de los capilares peritubulares. Toda la sangre regresa a la vena cava caudal a través de las venas renales. Las tres funciones básicas del riñón son el filtrado, la excreción y la reabsorción. Espero que las hayas anotado. Anótalas. El filtrado sucede en el glomérulo. Una vez que sea filtrado va a pasar el espacio de Bowman y después a los túbulos contorneados. La excreción es de metabolitos que no necesitamos, como cuáles pueden ser la urea o la creatinina. Y la reabsorción, pues básicamente son agua, ¿sí? Puede ser glucosa también puede ser sodio. Cloro es otro ejemplo. Entonces tenemos que ver a la nefrona como un filtro selectivo. De esta manera, los riñones tienen diferentes mecanismos de cómo pueden reabsorber y excretar diferentes metabolitos. Algunos mecanismos son activos y otros pasivos. Otros simplemente son por concentraciones de estos diferentes metabolitos. Ya que hemos mencionado que las principales funciones del riñón es formar la orina a través de la filtración, la secreción y la reabsorción, no dejemos de lado que también tiene otras funciones, como son la eliminación de productos de desecho del cuerpo, la regulación hídrica y electrolítica, la activación de la vitamina D, la regulación del equilibrio ácido-base y también tiene una función endócrina, que es la producción de eritropoyetina, renina, que es esencial en el eje renina-angiotensina-tensinógeno, y también produce eicosanoides que tienen que ver en enfermedades inflamatorias. Es de suma importancia entender cómo es que evaluamos la función renal, principalmente por el filtrado, la excreción y la reabsorción. La filtración es el primer paso por el cual se va a formar la orina. Esto no es más que un conjunto de moléculas que se filtran de la sangre a través de la nefrona. La sangre pasa por los capilares glomerulares. La presión sanguínea que ejerce el corazón es la que va a perfundir el filtrado glomerular. El ultrafiltrado del glomérulo, posterior al paso de los túbulos, nos dará como resultado la orina. La parte acuosa de la sangre está en el espacio de Bowman y la sangre limpia sale por las arteriolas eferentes y los componentes celulares y proteínas pasan por la arteriola eferente, dando así el ultrafiltrado plasmático. Cabe aclarar que no es plasma. Este puede tener proteínas de cadena ligera y pocas concentraciones de albúmina. Las globulinas, por otra parte, no pasan hacia el ultrafiltrado. Es por esto que si se llegan a detectar altas concentraciones de proteína en la orina, nos puede indicar un problema. El ultrafiltrado plasmático es la referencia para tener la densidad y tener claro cómo es que el riñón concentra o diluye la orina. La densidad del ultrafiltrado es lo que se conoce como isostenuria. Ahora hablaremos de la reabsorción. Se llama reabsorción porque primero se absorbe por vía intestinal. El ultrafiltrado pasa a los túbulos y estos son como un filtro. Además, administran qué se reabsorbe y qué se excreta. Si se necesita agua, van a reabsorber agua. Si necesitan eliminar potasio, se va a eliminar. Una gran parte de la reabsorción ocurre en el túbulo contorneado proximal. Agua, glucosa, aminoácidos, sodio, por mencionar algunos otros como la urea, son los que se van a reabsorber en diferentes porcentajes. En esta imagen puedes ver un aproximado de cuánto es el porcentaje que se reabsorbe de algunos de los metabolitos más importantes que utiliza el cuerpo. Estos procesos se pueden alterar con la hormona antidiurética. Puede hacer que concentre la orina al reabsorber más agua. Y el caso contrario,
con el consumo de bebidas alcohólicas puede hacer que se pierda más agua, ya que éstas inhiben a la hormona antidiurética. Si se dan cuenta, en el túbulo contorno proximal hay una cierta reabsorción de urea. A pesar de que la urea es tóxica, se necesita para formar un gradiente de concentración que va a hacer que se absorba al espacio tubular, para que haya concentraciones de urea y sodio, principalmente, para formar un gradiente. El espacio peritubular se considera hipertónico y es así como el agua se reabsorbe mayormente. Por último tenemos la excreción. Es la capacidad que tienen los túbulos para excretar lo que no necesita el cuerpo hacia el espacio tubular. Básicamente es lo contrario a la reabsorción. El otro porcentaje de urea, por ejemplo, es lo que se elimina. Principalmente lo que se elimina es urea, creatinina, amilasa, fósforo, potasio e hidrogeniones. La creatinina es una referencia que nos ayuda a entender el grado de excreción de muchos elementos. Es un marcador para saber qué tanto de otros analitos se puede excretar. ¿Cuándo debo realizar las pruebas de evaluación renal? Básicamente se deben de realizar en cualquier cuestión de medicina interna, pero, para mencionar algunos ejemplos, pues si sospechamos de alguna enfermedad renal o insuficiencia renal, que no es lo mismo, podemos monitorear a nuestros pacientes de esta manera. Puede ser por alguna intoxicación, puede ser simplemente para un proceso prequirúrgico, en fin, puede ser para una gran variedad de procesos o enfermedades. En el cuadro siguiente, observamos algunos de los analitos más importantes o alteraciones que podemos ver en las pruebas que hacemos en patología clínica. Desde una simple anemia leve, que es la repercusión de la disminución de la eritropoyetina por algún daño renal, como en bioquímica sérica, que podemos ver aumentos de urea y creatinina si es que la insuficiencia renal disminuye la excreción de estos metabolitos. Básicamente, si nosotros comprendemos la funcionalidad del riñón y cómo es que los procesos tubulares excretan y reabsorben ciertos metabolitos, podemos entender cómo vamos a observar nuestras pruebas. El umbral renal de glucosa es la concentración máxima de glucosa que puede reabsorber el riñón en una situación normal, siempre y cuando la glucosa sanguínea esté por debajo de estos límites. Se podrán reabsorber. Si el paciente tiene más glucosa sanguínea, habrá glucosuria. Y esto nos puede indicar que el paciente es diabético. Pero, si medimos la glucosa sanguínea y está dentro de estos límites de referencia, quiere decir que el problema está en los túbulos renales. En este cuadro te muestro algunas de las causas y alteraciones que pueden tener la urea. Las causas de hipouremia quiere decir que las concentraciones de urea están por debajo de los límites de referencia. Son las siguientes. Una puede ser insuficiencia hepática, que directamente el hígado no pueda convertir el amoníaco a urea. Otras pueden ser dietas bajas en proteínas, por ende no se va a formar el amoníaco y no se va a convertir a urea. Y esto no es un problema renal. Las deficiencias enzimáticas como la arginasa evitan que haya una conversión de amoníaco a urea. Y los puentes portosistémicos, que estos simplemente se saltan el hígado, por así decirlo. Ahora hablaremos de los incrementos de urea. Muchas veces la hiperuremia se interpreta como síndrome urémico, pero si tomamos en cuenta la etimología, esto nos dice que es un aumento de las concentraciones de urea. A esto se le conoce mayormente como hiperazotemia o azotemia. Yo prefiero llamarlo hiperazotemia, pero si hablamos de hiperazotemia, quiere decir que es el aumento de cualquiera de los cuerpos nitrogenados en la sangre. Una dieta alta en proteínas va a generar más amoníaco y esto va a hacer que se tenga que convertir ese amoníaco a más urea y no tiene que ver con el riñón directamente. Un daño renal, por el contrario, sí nos puede alterar las concentraciones de urea drásticamente. O también puede ser simplemente por una disminución en la tasa de filtrado glomerular, con una disminución del gasto cardíaco. Y esto a la larga puede ser dañino. También si la volemia disminuye, puede disminuir este filtrado. Una gastroenterorragia quiere decir que hay sangrado en intestino o estómago. Como la sangre tiene proteínas, se convierte en amoníaco y esta se va a tener que convertir a urea. Y no se están consumiendo más proteínas por vía oral, solamente se están reabsorbiendo. Una obstrucción en el tracto urinario bajo
También puede generar un aumento de urea, ya que se sigue produciendo orina, y al no poder excretarse, se va a generar un aumento de las concentraciones sanguíneas. Un uroperitoneo causado por una cistorragia, el peritoneo va a absorber la urea, y esta va a aumentar en las concentraciones sanguíneas. Ahora hablaremos de la creatinina. Este es un mejor marcador para la evaluación de la tasa de filtrado glomerular, ya que se excreta casi en su totalidad. En perros y gatos se utiliza para estadificar la enfermedad renal crónica. Se produce por degradación de la creatinina y fosfocreatinina muscular. Si hay mucha masa muscular, puede haber mucha creatinina. Los valores de referencia son de perros de talla mediana, pero no hay valores específicos para perros pequeños o grandes, con diferentes masas musculares, que esto sería lo ideal. La ventaja de medir la creatinina es que no se reabsorbe prácticamente, así como está en los túbulos, se va a excretar. Al igual que si hay un aumento de urea se reporta como una hiperazotemia, un aumento de creatinina es lo mismo. También es un cuerpo nitrogenado, por lo tanto, un aumento tanto de urea o de creatinina o de ambas es considerado una hiperazotemia. Si la creatinina está por arriba de los límites de referencia, esto nos puede indicar que por lo menos un 75% del parénquima de ambos riñones está dañado, lo que puede ser sugerente a insuficiencia renal. Las causas de hipocreatininemia pueden ser normales dependiendo de la raza. Por ejemplo, un cachorro chihuahueño tiene una masa muscular menor a un perro de talla normal. La hemólisis puede generar artefactos, al igual que la ictericia. Alteran la espectrofotometría. Las causas de hipercreatininemia, esto es una hiperazotemia, como ya dijimos, puede ser obstrucción de vías urinarias. Debe de ser grave y de curso crónico. Un uroperitoneo, similar a lo que pasa con la urea, se reabsorbe por el peritoneo y va a aumentar las concentraciones de creatinina a nivel sanguíneo. Como podrás ver, en disminución en la tasa de filtrado glomerular, hay un asterisco. Esto es porque debe de haber una disminución sumamente grave para poder observar aumentos de creatinina a nivel sanguíneo. Y pues lógicamente si hay un daño renal, va a haber hipercreatininemia. Ahora hablaré de la densidad urinaria. Un profesor siempre me decía que la densidad urinaria es el rey, pero el rey no es nada sin sus súbditos, que son los demás metabolitos. Se determina refractometría al método óptico de determinar la velocidad de propagación de la luz en un medio compuesto, sustancia, cuerpo, la cual se relaciona directamente con la densidad de este medio, compuesto, sustancia o cuerpo. Para emplear este principio se utiliza la refracción de la luz, la cual es una propiedad física fundamental de cualquier sustancia. Y la escala de medición de este principio se llama índice de refracción. Los refractómetros son instrumentos que emplean este principio de refracción, ya sea el de refracción empleando varios prismas o el de ángulo crítico empleando un solo prisma, y su escala primaria de medición es el índice de refracción, a partir del cual se construyen las diferentes escalas específicas, por ejemplo, los grados Brix para el azúcar, la densidad específica, el porcentaje de sal, entre otros. Los refractómetros se utilizan para medir en líquidos, sólidos y gases como vidrios o gemas. Específicamente, la densidad urinaria evalúa la capacidad de concentración, dilución urinaria de acuerdo a los requerimientos corporales de agua. La evaluación de la sangre se tiene que considerar para comparar si el riñón está funcionando, por lo tanto hay que tener en cuenta la densidad urinaria. Ahora debes recordar que hablamos del ultrafiltrado, porque la densidad del ultrafiltrado, como ya mencioné, es lo que se conoce como isostenuria. Esta es de 1.008 a 1.012 y en el caso de que tengamos valores por debajo de 1.008 se conoce como hipostenuria, y si tenemos valores por arriba del 1.012 es una hiperstenuria. Es por esto que si un paciente tiene insuficiencia renal no puede diluir ni concentrar la orina, depende del estado de hidratación del paciente. Lo más común es ver pacientes hiperstenúricos. Pero ¿para qué me sirve la densidad? Nos va a indicar si es que el riñón puede o no concentrar la orina. Y si conocemos esto, deberíamos de saber cómo es que se encuentra el paciente. Un ejemplo puede ser una poliuria, que es el aumento de producción de orina.
Una causa podría ser que tiene polidipsia psicogénica. El riñón tiene la necesidad de sacar más agua. También es de suma importancia conocer el estado hídrico del paciente. Si el paciente está deshidratado, la densidad urinaria estará aumentada. Y bueno, aquí podemos ver algunas causas de la disminución de la densidad urinaria, como consumo excesivo de agua, diuréticos, corticosteroides, ya que inhiben la vasopresina, la terapia de líquidos, cuestiones patológicas como enfermedad renal, ya que este no concentra la orina, diabetes insípida, no detecta la ADH y no reabsorbe agua. Napiómetra, porque puede generar poliuria polidipsia por endotoxinas bacterianas que interfieren con la hormona antidiurética. El hiperadrenocorticismo es algo similar a los corticosteroides y aumentos de la densidad urinaria pueden ser por deshidratación y diabetes mellitus, aunque aquí depende de las concentraciones de glucosa en la orina. Y bueno, ahora hablaremos de hiperosotemias, que como ya he mencionado, son el aumento de cuerpos nitrogenados en la sangre. Para esto es necesario que tengamos en cuenta el punto crítico de cada especie. El punto crítico nos va a indicar si es que el riñón de nuestro paciente es capaz de poder concentrar o no la orina. Dependiendo de dónde consultes esta información, puede variar. Aquí te dejo algunos ejemplos de las densidades que yo he visto, que son las que se refieren en las diferentes especies domésticas. En una hiperazotemia renal, como ya sabemos, una hiperazotemia es un aumento de urea, de creatinina y además algo que es característico en la hiperazotemia renal es que vamos a ver un aumento de densidad, ya que el riñón tiene todavía la capacidad de concentrar la orina. No quiere decir que no podamos ver densidades por debajo del punto crítico. Sin embargo, lo que pasa cotidianamente y más común es que las densidades estén por arriba del punto crítico. Algunas de las causas que menciono en este punto son la disminución de la perfusión renal. Esto va a generar que la tasa de filtrado glomerular se disminuya. Y también puede ser una deshidratación, ¿sí? Un choque hipovolémico, también puede ser una enfermedad cardiovascular, alguna hemorragia, ¿sí? Una hemorragia en intestino delgado, como ya hemos visto anteriormente, puede generar estos aumentos de amoníaco y por lo tanto de urea, ya que se reabsorben las proteínas y se van a convertir a amoníaco y posteriormente a urea. Y además es importante saber que este punto es reversible, ya que si nosotros rehidratamos al paciente podemos solucionar los problemas como deshidratación o el choque hipovolémico por vía endovenosa. En la hiperazotemia renal debe de haber un 75% del parénquima renal dañado. Esto normalmente es irreversible y es característico de una insuficiencia renal crónica, a diferencia que en la hiperazotemia prerrenal tenemos un daño agudo y este sí se puede revertir. Algunas de las causas más comunes de esta hiperazotemia renal pueden ser cardiopatías, ya que una disminución de la irrigación renal obviamente puede generar problemas isquémicos y por lo tanto un daño en el parénquima. Agentes infecciosos como leptospira también puede generar un daño directamente al riñón. En el caso de los glucocorticoides y AINES, estos normalmente van a evitar la formación de prostaglandina en general y las prostaglandinas forman un papel fundamental para el buen funcionamiento renal. Entonces, si estos fármacos evitan la formación de prostaglandinas, por ende vamos a tener un funcionamiento renal comprometido. En el caso de la hiperazotemia postrenal es un tanto difícil, ya que podemos observar densidades urinarias tanto elevadas como disminuidas, pero aquí lo que nos va a dar la pauta de distinguir esta hiperazotemia postrenal es la anamnesis y debemos de ser conscientes de los signos clínicos, que normalmente se acompañan con problemas de micción. Puede ser una obstrucción parcial o total de la vía genitourinaria o una cistorexis que nos puede generar un uroperitoneo y por lo tanto va a haber un aumento en las concentraciones de urea y de creatinina. En una poliaquiuria vamos a ver a los pacientes que orinan muchas veces pero solamente unas cuantas gotas o literalmente una anuria que no puede orinar. También se puede ver disuria, ¿sí? Que es dificultad al orinar, o también la estranguria. Esto ya quiere decir que es doloroso para el paciente. Podemos observar vocalizaciones en el caso de los gatos que no pueden orinar en el arenero, o una oliguria que también es una disminución en la producción. En el caso de las insuficiencias renales es una amplia gama de enfermedades que nos pueden generar esto, pero recordemos que debe haber un compromiso de por lo menos el 75% del parénquima renal.
Este cuadro sirve para ejemplificar cómo puedes aprender las funciones con respecto a los analitos de la evaluación renal. Un profesor siempre me decía que no te sirve de nada aprenderte las consecuencias de memoria, porque no estás aprendiendo medicina realmente, simplemente estás memorizando, y lo que realmente se necesita es poder comprender los mecanismos de reabsorción y excreción que ejemplifiqué en la parte de la reabsorción tubular, para que tú puedas entender de mejor forma este cuadro en lugar de simplemente aprendértelo. Pero te lo dejo para que lo puedas estudiar. Aquí podemos ver un glomérulo totalmente sano, pero algunas de las alteraciones que pueden ser causas de este daño renal pueden ser amiloidosis, neoplasias como este adenoma renal de un gato, también pueden ser un carcinoma renal, aquí este es un riñón de un perro, este es un infarto en un riñón de un gato, pueden ser glomerulonefritis membranoproliferativas, puede haber metástasis hacia el glomérulo, este es un melanoma melanótico en un perro, pueden ser también riñones poliquísticos, piogranulomas perivasculares, característicos de peritonitis infecciosa felina. Podemos llegar a ver microfilarias de Drofilaria imitis dentro de los glomérulos, alteraciones hereditarias congénitas como displasias en la formación de los riñones. También podemos llegar a ver por edad simplemente atrofia de los glomérulos. Este es un glomérulo de un perro ya senil. Y también no dejar de lado que tenemos a nuestra disposición como futuros médicos o como médicos veterinarios, pues agentes nefrotóxicos que pueden ser antibióticos como sulfas, gentamicina, antifúngicos como el ketoconazol, que a la larga también puede generar hipoadenocorticismo. Los analgésicos, como ya habíamos mencionado en cuestión de las prostaglandinas, que son vitales para el funcionamiento renal. Y la lista la pueden hacer tan larga como ustedes quieran. Aminoglicósidos como la neomicina, la canamicina, gentamicina, estretamicina, amicacina, la anfotericina B, cefalosporinas, polimexinas, tetraciclinas, los antineoplásicos como la doxorubicina, intoxicaciones con etilenglicol, intoxicación con metales como el arsénico, el mercurio, micotoxinas, las plantas como la antanacámara, los oxalatos que también están en diferentes plantas, y agentes entógenos como la bilis, la hemoglobina y la mioglobina. Sky is the limit. Para puntualizar, la insuficiencia renal aguda se define como la reducción brusca de la función renal. Es una disminución del filtrado glomerular y acúmulo de productos nitrogenados séricos. Y la insuficiencia renal crónica la podemos definir como una anormalidad estructural, como en las imágenes que te acabo de enseñar, o funcional de uno o ambos riñones, que ha estado presente durante 3 meses o más, una pérdida irreversible de las capacidades metabólicas, endocrinas y excretoras del riñón. Y para finalizar, debemos de tener bien en mente las cuestiones que nos ayudan a diferenciar de una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica. Únicamente iré desglosándolas. La insuficiencia renal aguda, en la anamnesis podemos ver un estado normal del paciente. Normalmente son solo animales que dejan de tomar agua o que están deshidratados, pero que no tienen repercusión física realmente grave. En cambio, de la insuficiencia renal crónica puedes llegar a ver pérdidas de peso, casi siempre tienen poliuria y polidipsia, por ende, porque al tener pérdidas importantes de agua, pues necesita tomar agua en exceso. Una condición corporal, normalmente en la insuficiencia renal aguda va a ser buena, y en la insuficiencia renal crónica podemos llegar a ver individuos con mala condición corporal. El volumen urinario es sumamente importante, ¿sí? Porque en la insuficiencia renal aguda, imaginen que es como una fuente que literalmente le cierran la llave del agua, y por lo tanto no va a haber producción como tal de orina, simplemente está apagado el riñón, por así decirlo, no le llega ese aporte de agua o la perfusión sanguínea. En cambio, en la insuficiencia renal crónica podemos llegar a ver poliuria, y en las fases terminales ya se puede presentar una oliguria o incluso una anuria, que puede conflictuarnos porque podría parecerse a la insuficiencia renal aguda, pero por eso es sumamente importante poder medir el volumen urinario.
El hematocrito normalmente en la insuficiencia renal aguda pues no tiene cambios. En cambio en la insuficiencia renal crónica vamos a ver una anemia no regenerativa por la misma pérdida del parénquima renal, por ese estímulo de eritropoyetina que no está presente. En cuanto a imagenología, podemos observar los riñones en la insuficiencia renal aguda. Pueden estar de normales a incrementados dependiendo de ciertas cuestiones, como por ejemplo la hidronefrosis. Y en la insuficiencia renal crónica se habla de que puede estar normal o disminuido. Esto con ayuda de ultrasonografía se puede hacer la correlación entre la corteza y médula para obtener la relación córtico-medular. En la densidad ósea, en la insuficiencia renal aguda, podemos observar una densidad normal. Y en cuanto a la insuficiencia renal crónica, podemos ver densidades alteradas o disminuidas. En cuanto a la urea y la creatinina, en la insuficiencia renal aguda vamos a ver concentraciones marcadas de estos analitos, pero van a ir acumulándose paulatinamente. Y en cambio en la insuficiencia renal crónica normalmente están altos constantemente. El potasio, vamos a tener, como aquí no se están eliminando las concentraciones de potasio en la sangre, entonces va a tener una hipercaliemia en la insuficiencia renal aguda. Y en la insuficiencia renal crónica puede haber también cuestiones de hipocalemia, a pesar de que normalmente se debe de excretar. Aquí se excreta de manera constante hasta el grado de llegar a concentraciones por debajo de los límites de referencia. Pero también puede haber normocalemia o hipercalemia en las etapas terminal, porque como deja de producir orina, pues puede confundirse con la insuficiencia renal aguda. El fósforo en ambos va a estar incrementado, como no se elimina, se aumentan las concentraciones de fósforo en la sangre y por eso lo vamos a ver incrementado. Y en el caso del bicarbonato, como no se reabsorbe, pues esto va a dar pauta que se genere una acidosis metabólica hiperclorémica. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar esta vez. Espero te haya gustado el video. Sé que está largo, pero creo que vale la pena. Traté de resumir todo lo que pude, en verdad. Fue muy grato para mí porque me hizo recordarme de muchas cosas de cuando entré a la carrera, de cómo sufrí bastante con todo lo que es la cuestión de evaluación renal, que realmente a mí me cuesta mucho trabajo, pero por lo mismo de que me cuesta mucho trabajo, siempre disfruto estudiar y mientras más entiendo, me gusta más porque me voy superando día con día. Les dejo mi correo por si quieren mandarme quejas, sugerencias. Yo sé que muchas cosas que a lo mejor dije en el video están mal, pero espero que no. Trato siempre de sacarlo de libros, de fuentes confiables, de artículos, de mis maestros, de las clases que obtuve en la carrera, que agradezco profundamente. Muchas de las cosas e ideas que rescaté para este video son de mis apuntes y de lo que aprendí de mi método de titulación. Como referencia, si quieres un libro para estudiar, yo te recomiendo el Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology de Stephen L. Stockham. Es sumamente bueno, es como mi Biblia prácticamente, lo recomiendo. A mí me agrada este libro porque vienen muchas cuestiones de fisiología, de bioquímica, bastante bien explicadas, y siempre me decía mi profesor, si tú entiendes fisiología y bioquímica, dos materias básicas, más fácil se te va a hacer la patología clínica y la patología general y muchas otras cuestiones médicas. Si quieres que haga otro video u otro tema que te interese, dime y trataré de hacerlo en cuanto a mis posibilidades. Hasta luego.